Queridas hermanas, queridos compañeros apostólicos, queremos compartir con ustedes una reflexión sobre los retos y las transformaciones que estamos llamados a hacer en la educación del siglo XXI. Voy a compartir seis líneas fundamentales. He invitado a otros coordinadores y a otros maestros a que nos acompañen en este proceso de reflexión. No pretendemos decirlo todo. Sencillamente quiero abrir un abanico que ustedes seguirán enriqueciendo, seguirán elaborando y lo seguirán ampliando, porque no podemos delimitar la educación en 6 líneas. Hay mucho más. Sin embargo, quiero por ahora compartir estos elementos. El primero, queridas hermanas y queridos compañeros, es ir a nuestros orígenes. No podemos hablar de la educación belemita en el siglo XXI sin ir a nuestras raíces, porque el proyecto belemita es un proyecto de origen divino. Fue Dios quien lo inspiró. Y Dios lo inspiró en el siglo XVII con el santo hermano Pedro, quien delineó este hermoso proyecto educativo y lo fundamentó en la pedagogía del amor. Y podemos decir que la educación como acto humano, que nuestro proyecto educativo belemita, que es profundamente humanista, sigue siendo vigente hoy en el siglo XXI. Con esto quiero decirles que hoy debemos volver a centrar nuestro proceso educativo en las personas de los niños, pero también en la persona de ustedes, de directivos, de maestros, de colaboradores y de familia. No podemos hacer un proceso educativo parcializado. Nos tenemos que visionar y nos tenemos que reconocer como familia, en donde todos, con el rol que desempeñan, todos le aportamos al proceso educativo un proceso humanista. Volver al centro de la persona. Y aquí ocupa un lugar muy importante la pastoral, porque la pastoral no es la serie de actividades y celebraciones religiosas. La pastoral es ese horizonte que nos inspira, un horizonte que en Jesús cobra sentido, porque lo que Él vino a hacer a la tierra cuando se encarnó, cuando nació en Belén, que Belén es lo que inspira nuestro proyecto educativo belemita, es a divinizar la humanidad, es a reconciliar la humanidad, a reconciliarla y a reconciliar el universo. Por eso el proyecto educativo belemitas es un proyecto dignificante. Y la pastoral tiene que ir mucho más allá de las celebraciones religiosas. Tiene que abordar a la persona como tal. Por lo tanto, queridas hermanas, queridos compañeros, quiero invitarlos para que en esta primera línea de visionar nuestro proyecto educativo como un proyecto profundamente humanista, llevémoslo al aula, llevémoslo al colegio, llevemos a esas realidades que hoy nos tenemos que enfrentar, a esas realidades difíciles. Yo estoy pensando que los nuevos escenarios apostólicos no son espacios físicos externos, son espacios de las realidades humanas que estamos viviendo. Por eso he invitado a otros coordinadores para que nos muestren esas nuevas líneas, esas nuevas realidades que se convierten en nuevos escenarios apostólicos. Hola queridos compañeros apostólicos, soy Jesús Pantoja López, coordinador académico del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Belemitas Pasto. Me han encargado una tarea importante que es hablar sobre el desarrollo del pensamiento en nuestros estudiantes. Considero
que esta es una época muy especial en la que la inteligencia artificial ha permeado la mayoría de las actividades humanas. De esta manera, la educación no puede estar exenta de esta realidad. Esto lógicamente implica que todas las instituciones educativas debemos resignificar, repensar nuestros diseños curriculares, orientados a crear una cultura de pensamiento. De esta manera, la tarea es enseñar a pensar y no a memorizar. Si nuestros diseños curriculares están orientados al desarrollo de contenidos, estaremos apuntándole a un desgaste terrible por parte de nuestros docentes, ¿sí? Y a una frustración significativa en los estudiantes. De esta manera, es importante que cada uno de nosotros reflexionemos qué tan frecuente nosotros motivamos a nuestros estudiantes a que piensen. Pero también es importante el cuestionarnos, ¿les estamos enseñando a pensar o solamente los motivamos? Nosotros programamos clases para todos. Evaluamos a todos de la misma manera, sabiendo que son muy diferentes. Es importante tener en cuenta las inteligencias múltiples, ¿sí?, que se encuentran en nuestras aulas, cada uno con unas características propias y específicas, las cuales nosotros deberíamos pensarlas al momento de diseñar nuestro currículo. De esta manera, la tarea fundamental consiste en integrar la enseñanza de las habilidades de pensamiento con la enseñanza de los contenidos curriculares. ¿Para qué? La idea es formar buenos pensadores, estudiantes que tengan más posibilidades de hacerse cargo de sus vidas y alcanzar unas metas y unos objetivos planeados. Aquí surge de manera supremamente importante el desarrollo de un juicio crítico y del pensamiento creativo en los estudiantes, que les permitan reunir información, evaluarla y usarla de manera adecuada. ¿Para qué? Sí, para resolver problemas de manera efectiva. Este realmente quizá es uno de los ejes fundamentales del proceso educativo. ¿Sí? Que una vez que puedan resolver problemas de manera efectiva, tengan la capacidad de tomar decisiones de manera efectiva para que puedan aplicarla, ¿sí?, en su vida cotidiana, en sus profesiones y quizá más luego en sus trabajos. Aprender a pensar de esta manera es un objetivo accesible a todos los estudiantes. Todos los docentes, todos los maestros podemos ayudarles y debemos asumir la responsabilidad de enseñar a pensar. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que pasa en nuestras instituciones educativas. Tenemos niños que están pensando y dialogando sobre reactores supersónicos y después deben volver al aula a enhebrar otra vez las bolitas y a dar la plastilina. Entonces es momento de tomar otras acciones para el diseño curricular. Bueno, pero ¿qué es el pensamiento? ¿Sí? Este término hace referencia a los procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales, ¿sí?, los individuos desarrollan sus ideas acerca del entorno, acerca de los demás o de sí mismo. Es decir, los pensamientos son ideas o recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Nuestros estudiantes utilizan ya una gran variedad de tipos de pensamiento en su vida diaria. Comparan, eligen, predicen, toman decisiones. Ahora, ¿por qué es necesario que aprendan a pensar? Es muy importante que los estudiantes no actúen por impulsos, no decidan de manera precipitada sin pensar en las alternativas o en las consecuencias de sus acciones. Esto no es pensar de manera efectiva.
Ahora, ¿cómo enseñarle a los estudiantes a mejorar la calidad de sus pensamientos? Considero que cuanto más explícita es la enseñanza del pensamiento, más efectiva se convierte, más efectiva resulta. Cuanto mayor es la atmósfera de reflexión en el aula, ¿sí?, más los estudiantes valorarán, ¿sí?, la capacidad para pensar. Entonces, la importancia radica en crear un ambiente de reflexión significativo. Cuanto más está integrada la enseñanza, el pensamiento en la transmisión de los contenidos, más piensan los estudiantes sobre lo que están aprendiendo. Algunas estrategias importantes para el desarrollo del pensamiento es no engañar a los pequeños. Hay que decirles la verdad sobre las cosas. Hay que tener en cuenta su edad, su nivel de desarrollo, ¿sí? Hay que contarles la verdad, pero adaptándola a su edad y a su nivel de entendimiento. En ningún caso es pertinente mentirles. Es necesario enriquecer el lenguaje y favorecer el diálogo. El desarrollo del lenguaje está estrechamente ligado al desarrollo del pensamiento. Pensar es hablar con uno mismo. Un lenguaje rico y elaborado será un sinónimo de pensamiento igualmente rico y elaborado. Enseñarles a aprender de los errores. El error es una fuente de aprendizaje y de reflexión de gran valor. En lugar de corregirles, hay que guiarles para que ellos mismos se autocorrijan. La labor del maestro es retroalimentar los aciertos y retroalimentar las fortalezas para que se continúen esos procesos o se reorienten las mismas. Y de esa manera lleguen a una actitud más reflexiva. Es importante incitarles a preguntar de manera continua, ¿sí?, que se cuestionen las cosas y ayudarles a darse respuesta a sus interrogantes. Es muy bueno que los niños nos pregunten el porqué de las cosas. Están desarrollando su capacidad de reflexión y su pensamiento crítico. Es muy importante buscar momentos para que los estudiantes reflexionen, estrategias metodológicas que los lleven a ir más allá de las cosas, a pensar antes que darles la respuesta o una solución a un problema. Es muy importante dejar que los estudiantes se enfrenten a diferentes problemas y que busquen diferentes estrategias para resolver los mismos. Hay que fomentar, sí, el pensamiento con cosas de la vida cotidiana, hacerles preguntas abiertas, preguntas que provoquen su aprendizaje, que provoquen su pensamiento, que provoquen comprensiones diferentes, que transformen la realidad de lo que están pensando o de lo que están viviendo. Es importante, ¿sí?, pedirles que comparen datos cuando no entienden algo antes de llegar a las conclusiones, que no respondan de manera anticipada o precipitada, ¿sí? Hay que hacerles pensar en situaciones o en casos parecidos, que comparen los datos, que establezcan conexiones, enseñarles que no solamente hay una forma de pensar o de responder o de solucionar un problema, sino también es importante hacerles ver cómo hacerlo. Hay que mostrarles las relaciones entre los diferentes conceptos y entre las diferentes áreas y las diferentes situaciones que pueden manejar. Esto les ayuda a entender los conceptos no solo como realidades aisladas, sino como un conjunto en el que interaccionan. El currículo, ¿sí?, que hoy reciban será el material con que, una vez formados, aprendan a tomar decisiones y a hacer juicios de su vida y de su realidad. Así, por ejemplo, esperamos nosotros que si recibieron una información acerca de la nutrición, estos conocimientos influyan de manera positiva sobre los hábitos alimenticios de ellos y de sus familias. ¿Sí? Que si han trabajado algunos conceptos sobre la historia política del país, esto afecte de una o de otra manera, ¿sí?, su nivel de conciencia y su nivel de actuar, ¿sí?, frente a la sociedad, frente al desarrollo de las competencias y vivencias ciudadanas que ellos tienen en su entorno. Son muchos los ejemplos que podríamos poner para evidenciar este tipo de situaciones. Sin embargo, es muy importante, ¿sí?, tener en cuenta que hay que enseñarles a utilizar la información, ¿sí?, y los conocimientos que aprenden en la escuela para tomar decisiones y resolver problemas de manera efectiva. Entonces, la idea es pensar, decidir y actuar.
de manera voluntaria, ¿sí? Y no precisamente motivado solamente en las emociones. Entonces, el currículo tendrá muchos contextos para enseñar a pensar. Entonces, es importante tener en cuenta el diseño de actividades, ¿sí? Que se deben trabajar en el aula de clase, ¿sí? Y que se deben trabajar según el desarrollo evolutivo y las edades en que se encuentran los estudiantes. Entre más temprano trabajemos estas habilidades del pensamiento, ¿sí? Adaptadas al contenido, al vocabulario y al conocimiento, pues mejores resultados tendremos. Es importante que cada área de formación específica tenga muy claro qué tipo de pensamiento va a desarrollar. Por ejemplo, ¿sí? En sociales es importante el desarrollo del pensamiento crítico social, el desarrollo del pensamiento económico, el desarrollo del pensamiento político. Es muy importante, ¿sí? Que en el castellano, ¿sí? Se cree pensadores conscientes, con capacidad de oratoria, con capacidad de escritura, de producción textual, ¿sí? Que sean capaces de interactuar en la búsqueda de soluciones a las situaciones que enfrenta la sociedad. Es muy importante que en ciencias naturales, ¿sí? Estemos trabajando el desarrollo de un pensamiento ecológico, ¿sí? Que los lleve a tener una conciencia, unos hábitos y una cultura ecológica que los lleve al cuidado de la casa común. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Que en las matemáticas trabajemos muy bien la solución, el desarrollo, la interpretación de problemas que los permitan, ¿sí? Llevar eso a un contexto de su vida real. Es importantísimo pensar en el desarrollo del pensamiento ético, ¿sí? Que los lleve a actuar de manera racional, ¿sí? Y los evite cometer errores hacia un futuro. En síntesis, hay muchos aspectos en cada una de las áreas donde enfocar el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de habilidades y competencias que les permitan ser exitosos, ¿sí? Y disfrutar de toda una vida de aprendizaje y que tengan el hambre de seguir aprendiendo durante toda su vida. Muchas gracias a todos y mil bendiciones. Un saludo muy especial para todas las personas que me escuchan en este momento y me ven. Mi nombre es Carolina Andrea Arias Castro, soy la coordinadora de convivencia escolar y de bienestar del Colegio Beldemita Sarmiento. Para mí es un honor poderles compartir en este pequeño espacio parte de lo que como equipo de trabajo en nuestro colegio estamos implementando con el fin de favorecer el bienestar y la sana convivencia de nuestros estudiantes. Tenemos entonces nuestro proyecto de educación socioemocional, modo avión, desconectarme para conectar con mi ser. Allí, con nuestro equipo de trabajo hemos querido ofrecer a nuestros estudiantes dos destinos principales. El primero de ellos es mi lugar seguro. En este espacio de calma ofrecemos diferentes alternativas para que los estudiantes en momentos de crisis emocional, en momentos que requieran estar en calma, en silencio, pues puedan tener este espacio que está acompañado y guiado por nuestra psicóloga. Allí pueden encontrar pildoritas de vida, pueden encontrar espacios dispuestos para relajarse, para el silencio, para la calma, ¿sí? Para canalizar esas emociones que a veces nos cuesta manejar y que debemos fortalecer eso en nuestros estudiantes con el fin de favorecer su bienestar. El segundo destino que ofrecemos a nuestros estudiantes es recreo. Este es mi parche. Pensando en las necesidades de nuestros estudiantes, vimos importante resignificar el descanso y pensar más bien en un recreo, ofreciendo a ellos diferentes alternativas de goce, de disfrute, de interacción en este espacio de recreo, no solamente entre ellos mismos como estudiantes, sino también entre sus docentes. Allí queremos compartir algunas muestras de lo que hasta el momento hemos podido vivir en estos espacios de recreo. Este es mi parche con nuestros estudiantes. Observamos el juego de ajedrez, observamos tenis de mesa, dinámicas y juegos que se implementan con los chiquis, también juegos de mesa
y como tal, juegos recreativos y retos que les permitió a los estudiantes el desarrollo de competencias sociales y emocionales, favoreciendo su desempeño en el siglo XXI. Además de lo anterior, es importante mencionar que con los docentes y colaboradores también hemos querido fortalecer sus competencias socioemocionales a través del programa Humanamente, que es desarrollado por la Coordinación de Talento Humano en apoyo de orientación escolar, pero también a través de esas estrategias que les brindamos para el manejo de situaciones socioemocionales en el aula, primeros auxilios psicológicos y herramientas de manejo emocional de algunos estudiantes. Agradezco a todos su atención y su disposición para escucharme en este espacio. Les deseo un lindo día, que estén muy bien y hasta una nueva oportunidad. Bueno, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Julián Alberto Orrego Panche, soy el coordinador actualmente del área académica de Belemitas Armenia. Y el día de hoy tengo una invitación muy especial frente a estos dos conceptos que en la actualidad y en este siglo XXI vienen tomando mucha mayor fuerza. Entonces, con relación a la neuroeducación, quiero contarles que es muy importante que todos los licenciados y no licenciados que hacen parte del sector educativo, invitarlos a que comprendamos la importancia de conocer cómo nuestro cerebro actúa frente al aprendizaje. Allí es fundamental reconocer que todos y cada uno de nosotros tenemos un ritmo diferente de aprendizaje. Sin embargo, ahí hay básicos conceptos que se trabajan dentro del aula. Dentro de ello, pues podemos encontrar la atención, la memoria y otros sistemas que son fundamentales para realizar procesos significativos dentro del aula. Para poder desarrollar esta neuroeducación, también hay que tener la parte de la innovación. Es así como aquí en Armenia hemos implementado las aulas especializadas, lo que le permite a los estudiantes cambiar de un salón a otro, dándoles ese respiro a nivel cerebral, haciéndoles el cambio también del chip de estar mucho tiempo en una misma aula. Y pues estas desconexiones durante la jornada nos ha permitido evidenciar que hay mucha mayor atención y pues que los estudiantes realmente se muestran muy motivados ya que llegan a lugares distintos con diferentes profes. También dentro de la neuroeducación es importante todo lo que tenga que ver con la parte emocional. Recordemos que la neuroeducación parte también de esas emociones y de esos sentimientos, porque es fundamental que los estudiantes lleguen a un ambiente totalmente adecuado para ellos, donde ellos se sientan libres y donde se sientan escuchados. Entonces, la invitación es más adelante poder compartir otro espacio frente a lo que es la neuroeducación hoy en día y cómo nos está potencializando los procesos académicos y convivenciales. Otro punto fundamental es la inclusión educativa. Frente a la inclusión educativa hay que hablar no solamente de los niños que hacen parte de las necesidades educativas o atención a la diversidad, sino que hay que hablar principalmente de ese concepto de diversidad. Nosotros como seres humanos somos personas diversas. Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades y unas habilidades distintas que nos hacen diferentes de otros. Y eso no quiere decir que dentro de un espacio académico no podamos estar. Por el contrario, son los espacios académicos donde se pueden fortalecer y se pueden mejorar ciertas habilidades que los chicos o los estudiantes han tenido alguna dificultad, un déficit o algún problema que pues lastimosamente ya dentro del sistema o fuera del sistema, pues es difícil de pronto llegar a un mejor control. Sin embargo, la inclusión, y yo me considero amante de la inclusión porque creo que los espacios académicos deben ser espacios formativos para estos niños, donde no generemos solamente conceptos, sino que fortalezcamos las habilidades para la vida de cada uno de ellos y que les permita estar incluidos tanto a nivel familiar, a nivel social y posiblemente en un espacio laboral. Muchísimas gracias por este espacio. De igual manera, una cordial invitación a todos ustedes para que hundemos un poco frente a estas palabras. Muchas gracias, un feliz día. Un afectuoso saludo, yo soy María Antonia López Castro, acompaño a la comunidad Belemita desde la Coordinación Académica y de Calidad de Belemitas Pereira. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos conceptos básicos sobre competencias STEAM.
Como su sigla en inglés lo indica, STEAM guarda relación con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, lo cual nos induce a pensar que el fortalecimiento y el desarrollo de estas competencias se relacionan con diferentes áreas del conocimiento. En esta era digital en la que nos encontramos, que ha producido esta sociedad del conocimiento, las competencias STEAM son deseadas, es más, esperadas por el sector de la producción y otros sectores de la sociedad. Eso a nosotros, los que nos dedicamos a la formación, debe inducirnos al replanteamiento de nuestras propuestas micro y macro curriculares a favor del fortalecimiento y el desarrollo de estas competencias. Las competencias STEAM guardan íntima relación con los procesos de indagación científica, por lo que en su nivel más básico nos piden a nosotros desarrollar procesos de alfabetización en investigación y retomar el método científico, no solamente abordarlo desde las ciencias naturales y exactas, que es desde donde convencionalmente se hace, sino desde otras ciencias como las artes. Eso también nos plantea a nosotros como educadores que debemos acompañar a nuestros estudiantes en la identificación de situaciones problemáticas y en el planteamiento de preguntas de investigación susceptibles de resolverse a partir de la implementación de un método científico. Esto nos obliga necesariamente a desarrollar procesos de innovación en aula. Y si lo queremos abordar desde las metodologías innovadoras, podemos estar hablando de aprendizaje basado en problemas o de un aprendizaje cooperativo. También desarrollar o abordar procesos de investigación formativa nos invita a que nos apropiemos de instrumentos o herramientas digitales que en esta época o en esta sociedad de la información nos permiten recabar con eficiencia información fiable para nuestros procesos académicos y de investigación. También las competencias STEAM nos invitan a que nosotros tempranamente identifiquemos en nuestros estudiantes las aspiraciones profesionales y laborales para acompañar el fortalecimiento y el desarrollo de las competencias STEAM concretamente conducidas u orientadas hacia los deseos profesionales. Por último, para cerrar esta conversación, entonces las competencias STEAM también nos están poniendo sobre la mesa el tema de abordar las áreas del conocimiento y las asignaturas desde una perspectiva de género. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Velandia, psicóloga del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Erlemitas Norte en la ciudad de Bogotá. Me han abierto este espacio para hablar de los retos de la educación del siglo XXI. Y eso necesariamente implica hablar de competencias socioemocionales. Ya no es solamente un tema del Departamento de Orientación o de Convivencia Escolar. Todos los docentes están llamados a fortalecer, a trabajar y a colaborar en el manejo emocional de sus estudiantes. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos. Pues bien, el cerebro que aprende ya no es un cerebro que solamente implique competencias cognitivas. Hoy en día la neuroeducación o neuropsicoeducación en algunos casos, que contempla la neurología, la psicología y por supuesto la educación, nos habla de que en el acto educativo las emociones desempeñan un papel fundamental. Yo quiero pedirles que nos imaginemos un iceberg. Todos vemos la punta, ¿verdad? Y si nos imaginamos ese iceberg como el proceso de aprendizaje y nos concentramos en lo que alcanzamos a ver, que como digo es la punta del iceberg, esto implica única y exclusivamente el cociente intelectual, mis competencias. Y todo lo que no vemos es la inteligencia emocional. Pues bien, tiene sentido entender que la inteligencia emocional, que las emociones desempeñan un papel fundamental a la hora del proceso de enseñanza y aprendizaje. El cerebro, cuando está bajo emociones positivas, podríamos decirlo así, y con esto no quiero decir que hayan emociones positivas y negativas, pero que algunas favorecen más el aprendizaje,
pues la alegría le da energía al cerebro y colabora en la consolidación del aprendizaje. En otro espacio, cuando un estudiante está bajo tristeza, miedo, angustia, lo que va a producir es un apagón emocional, lo cual significa que no va a haber consolidación del aprendizaje. Hoy en día es importante que ustedes, maestros, como modelo y ejemplo de sus estudiantes, ayuden en la identificación, en la validación y en el manejo de las emociones. No podemos desconocer que el estudiante que tenemos enfrente tiene una historia, tiene situaciones familiares que debemos gestionar. A veces es importante de pronto invertir un espacio de tiempo de una clase para poder hablar de aquello que nos inquieta o que nos genera angustia, que simplemente proveer conocimiento. Los invito entonces a que pensemos, a que replanteemos nuestro quehacer en el aula, porque definitivamente las emociones sí están implicadas en este acto educativo, y qué importante es que ustedes como modelo y ejemplo puedan fortalecerlo en sus estudiantes. Pregúntense cada vez que tienen un estudiante enfrente, qué emoción tiene para llevarla al aula y poder aprender. Muchas gracias. Buenos días, hermanas. Mi nombre es Felipe Cardoso, coordinador de bilingüismo de Belemnitas Chapinero, y el día de hoy quiero hablarles un poco de uno de los retos del siglo XXI que están a la vanguardia, y es el uso del idioma inglés. Es importante que nosotros como comunidad belemitas reconozcamos la importancia de fortalecer este segundo idioma o esta lengua extranjera y todos los beneficios que conlleva poder manejarla. No es solamente aprender o tener unos estándares altos dentro de nuestras instituciones en el uso del idioma, sino también entender que el reto que nos pone la sociedad actualmente es certificar este idioma. Es por eso que nosotros queremos hacer la invitación a todos ustedes que nos asociemos y podamos participar dentro de las diferentes alianzas para certificar con un examen internacional a nuestros estudiantes betlemitas. ¿Qué beneficios nos trae esta certificación internacional de exámenes como Cambridge, TOEFL, IELTS y algunos otros? No solamente poder posicionar nuestras instituciones dentro de los altos estándares de calidad a nivel internacional, sino que también permite que nuestros estudiantes puedan presentar ese certificado para sus estudios superiores una vez terminado el plan de estudios académico de la institución. Esa es la invitación de entender la importancia del uso y aprendizaje y dominio del inglés como lengua extranjera, pero también la certificación que podemos obtener al tener este idioma como una de nuestras habilidades. Esa es la invitación, hermanas, y espero que podamos trabajar mucho más adelante en este tema. Muchísimas gracias.